Hay mucha teoría, sé que algunos aspectos quizás no son muy relevantes, por eso es de ir simplificando. Yo, por ejemplo, había tomado como muestra, yo había hecho, porque estaba estudiando el material, a mí cuando me gusta, cuando estudio el material, oigan, ese es mi reloj, cuando yo estudio el material, me gusta sacar aspectos importantes, aspectos que diga yo, bueno, eso es un poco relevante, se me puede servir para lo que yo para lo que yo quiero explicarle a mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo cuando estuve revisando y leí el aprendizaje como disciplina formal, por ejemplo. Bueno, el aprendizaje en este tipo de hecho, cómo se concibe el aprendizaje es de que esta es una disciplina y se lleva un adiestramiento de la mente. Los conocimientos tienen una importancia secundaria y este tipo de aprendizaje se enfocaba en el desarrollo de facultades intelectuales. Bueno, esos son los aspectos más relevantes que saqué yo por parte del folleto. ¿Va? Por ejemplo, cuando hablábamos del desenvolvimiento natural, el tipo de aprendizaje que se daba, hablaban del aprendizaje como un proceso de desarrollo natural. Y la educación debía respetar el proceso espontáneo en la naturaleza humana. Entonces, en el de percepción, por ejemplo, concebía que no hay ideas innatas, que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior y que consistía en asociar las nuevas ideas con las que ya se tienen en la mente. El papel del alumno era pasivo y el papel del docente era activo, es decir, que dirigía al estudiante. El conductismo, por ejemplo, usa un método científico y el aprendizaje es observable y medible. Y pues el resultado del aprendizaje es un acondicionamiento clásico. El objeto de la psicología para el conductismo era la conducta y se basaba por el proceso de estímulo-respuesta. Entonces yo hago así como mi mapa, un esquema de lo que es de lo que son las cosas un poquito más relevantes. Entonces podemos trabajar así, pero yo sé que ustedes van a hacer un excelente trabajo. Bueno, vamos, ya que me comentaron un poco de eso, vamos a continuar con lo que es el desarrollo. Bueno, les quiero comentar que les voy a cambiar la presentación que les había compartido, voy a compartir otra, porque la que les mandé no me percaté de que no estaba completa, sino que me le faltaba algo. Bueno, dice, como comenzamos, bueno, vamos a ir un poquito más rápido, pero desde el inicio, el objetivo de ese material era respondernos, discúlpeme que estoy intentándole mandar el enlace a su compañera, a Ruth. Este respondernos a la pregunta cómo aprendemos. Justamente es por eso es el objetivo de las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Conocer cómo los estudiantes aprendieron a través de las diferentes teorías eh, que se han dado a lo largo de la historia. Bueno, nosotros podemos beneficiarnos de estas teorías aprendiendo el proceso, cómo se dirige, cómo se veía en el tiempo de antes, porque hay algunas cosas que pueden resultarnos útiles en el momento de estar enseñando. Bueno, el aprendizaje en el aula habíamos dicho que era muy complejo, abarcaba distintos tipos de aprendizaje, ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y porque además los estudiantes no van a ir solo al aula a aprender solo conocimientos, sino que también le tenemos que enseñar lo que son valores, actitudes, hábitos y modos de comportamiento. Entonces, eh, Anderson y Faust afirmaban que métodos diferentes pueden funcionar mejores condiciones diferentes. Este, Ustedes mismos decían, algunos de ustedes son más visuales a la hora de aprender, algunos de ustedes solo con escuchar. Entonces, cada uno es aprende de manera diferente.
Estoy intentando mandarle siempre a la compañera el enlace porque ella se quiere conectar y no puede. Vale. Entonces, entre los conceptos de aprendizaje, hablábamos sobre diferentes tipos de conducta. Eh, bueno, el estudiante, nosotros de toda nuestra vida en realidad venimos, estamos en procesos de aprendizaje, pues toda nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces, tenemos dos tipos de conducta cuando hablamos de la conducta innata y la otra era la adquirida. Decíamos que mayormente nosotros los seres humanos tenemos un tipo de conducta, un comportamiento que es adquirido. Es decir, que normalmente todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros logramos desarrollarnos a lo largo de nuestra vida, normalmente siempre es adquirida. Es decir, lo hacemos en base a algún modelo. Desde que nacemos podemos darnos cuenta de que nos vamos dirigiendo por un modelo. Entonces de él vamos aprendiendo. Entonces, por eso decimos que mayormente nuestra etapa de aprendizaje o nuestra conducta es lo que es adquirida o aprendida. Entonces, porque en el hombre nuestra mayor parte de, de aprendizaje que tenemos es aprendido. De hecho, bueno, toda nuestra actividad es un resultado de un aprendizaje. Entonces, pero en realidad, ¿qué vamos a decir que es un aprendizaje? Porque no podemos decir que todo lo que recibimos va a ser un aprendizaje. La vez pasada dijimos las características principales que iban a distinguir de lo que aprendemos sobre qué es un aprendizaje. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar con eso. En esta clase vamos a pedir un poquito de que seamos un poquito más, como más participativos. Entonces, yo les doy permiso de que activen su micrófono y que, por ejemplo, quiero ver de los que están, si alguien me puede leer una de las diferentes definiciones de aprendizaje de las que tenemos, y que los demás participemos opinando qué es lo que comprendemos de ello, qué es lo que nos quiere decir. Entonces no sé quién quiere ser el primero en participar, quién nos quiere decir algo. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere activar su micrófono? Bueno, Oscar me va a decir que está comiendo. No puedo hablar, me va a decir porque estoy comiendo. Es- no, ya terminé de comer. Ah, va. Sí, con respecto a eso que el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, incluso una de esas es una pregunta, ¿verdad? Que sale ahí en la tarea, aprendizaje significativo. Yo, bueno, relaciono con todo lo que he leído también en este material, lo que es el punto que inicia desde el día que nacemos y finaliza el día en que morimos. Porque, cabal, como decías, cuando nacemos, somos como un libro en blanco, como una pizarra en blanco, que vamos a adquirir todo lo que es aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por tanto, también una teoría, ¿cómo es? Sí, una teoría, que es la más básica, la más elemental, parece que decía, que es el aprendizaje por imágenes, no me recuerdo bien, pero decía que somos unos niños, ¿verdad? Y que todo lo relacionamos con imágenes y ya después les damos
un concepto, cada un imagen. concepto, un significado. De hecho, usted está hablando un Entonces, poco de yo las, pienso que el aprendizaje es eso. usted está relacionando un poco lo que son Ajá, la o de, sea, de las teorías. exacto, las Ajá, teorías, sí, ahí estamos sí, hablando de o Piaget. sea, Exacto, las ajá, teorías de aprendizaje, ajá, las de exacto. Piaget. Entonces, pero, Exacto, de hecho de eso se trata. ajá, entonces yo pienso que sí está muy, muy correcto la definición, ¿no? De decir de que es un proceso largo, porque toda la vida aprendemos, o sea, aprendemos, vamos a la escuela, aprendemos, estamos en la casa, aprendemos, vamos al trabajo, pues y nos capacitan y tenemos que aprender, pues. Entonces, y cuando tenemos un conocimiento adquirido y de repente llega otro, entonces este viene a aportar y viene a mejorar o a aportar lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? En nuestra estructura cognitiva. Entonces, pienso de que sí es un proceso largo en nuestra vida. Solo eso. Ok, gracias Oscar por su participación. De hecho, sí, el aprendizaje es un proceso que es largo. Bueno, Kimble lo define como el cambio más o menos permanente en la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Es decir, cambio permanente, más o menos permanente. Como lo dice Oscar, a lo largo de nuestra vida, pues vivimos aprendiendo. Es algo desde que nacemos hasta que fallecemos. Entonces, Good y Boffrey lo definen como un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia. Entonces, nos preguntábamos cuándo vamos a saber de que en realidad lo que estamos aprendiendo es un aprendizaje y cuándo no lo es, cuándo es simplemente otro tipo de, bueno, no es un aprendizaje lo que se recibe. Bueno, primero debemos de tener en cuenta de que existen tres grandes características fundamentales del aprendizaje. Eso no se les debe de olvidar, ese es punto clave de examen. Cómo decir qué es un aprendizaje, cuáles son las tres características principales. Una es de que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Si no se produce un cambio en la persona, entonces no es un aprendizaje. Entonces, solo podemos inferir de que ha habido un cambio, dijimos, o que ha habido aprendizaje, perdón, si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta diferente a la que producía antes de que tuviera lugar el proceso o dejar de producirla. ¿Qué otra cosa decíamos de que era otra característica principal de lo que era el aprendizaje? Que la otra es que el aprendizaje se adquiere como resultado de la experiencia. Bueno, eso es cierto, no todos los cambios que tienen lugar en el individuo son aprendizaje, como dijimos que es un cambio, ¿verdad? Sino que solo aquellos que se adquieren a través de la práctica o la experiencia. Pero de estos debemos de excluir tres tipos de cambios. ¿Cuáles cambios vamos a excluir? Bueno, la vez pasada dijimos que se van a excluir los cambios de que debido al desarrollo físico, porque el desarrollo físico causa cambio en nosotros, sin embargo, no es un tipo de aprendizaje. ¿Cuáles son los cambios de desarrollo físico que podemos tener? La altura, el cambio de peso, etcétera. También los otros cambios que no vamos a considerar son los debidos a la maduración del individuo. Y como último, los no vamos a considerarlos como aprendizaje a los cambios que tengamos debido a fatiga, drogas o adaptaciones sensoriales. Entonces, ya dijimos, las características principales para decir que, bueno, vamos a decir después la última, que es un aprendizaje el que estamos adquiriendo es, primero, el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Segundo, el aprendizaje se adquiere como resultado de la experiencia, pero aclaramos que cuando hablamos de cambio vamos a excluir tres tipos de cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Uno debido al desarrollo físico, los debido a la maduración y los debido a fatiga, droga o adaptaciones sensoriales. Y como última característica principal para decir que estamos hablando de un aprendizaje significativo, vamos a hablar que los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes.
si no son relativamente permanentes, no ha sido aprendizaje el que hemos adquirido. Sí, porque algunas veces vamos a, por ejemplo, digamos, de que usted necesitaba memorizarse eh, el listado de ir a comprar al mercado. O sea, ¿para qué le va a servir? Para un momento de ir y luego usted lo va a olvidar. Porque en realidad no era un aprendizaje, usted lo que estaba era memorizando. Entonces un aprendizaje no solo va a ser memorizar, sino que el aprendizaje tiene que crear un cambio en usted como persona, lo tiene que adquirir como resultado de experiencia y tiene que ser, los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes. Entonces, ya aclaramos muy bien cómo vamos a saber qué es un aprendizaje el que estamos aprendiendo, el que hemos adquirido. Ahora recuerden que en la tarea tienen que incorporar el aprendizaje significativo. Acá habla un poco de eso, pero también ustedes pueden buscar más información en internet, ¿sí? Entonces, avancemos un poquitito más porque son miles de diapositivas. Vale. Vamos a hablar acerca de las teorías del aprendizaje, las que son anteriores al siglo XX. Bueno, esa es parte de la introducción que se da. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Ya vi que se unieron otros. Qué alegría. Bueno, entonces las concepciones de aprendizaje que surgieron antes del siglo XX, podemos decir que es el aprendizaje como disciplina formal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que se pudo unir. Una alegría que esté con nosotros. Ya cenamos aquí todos juntos. Ya cenamos. Casi me costó un poquito, pero ya estamos acá. Vaya, qué bueno. Sí, ya aquí nosotros ya cenamos y pues ya avanzamos un poquitito en lo que es el desarrollo de... Ya avanzamos hasta la diapositiva 8 de la 38 que hay, así que no se ha perdido mucho. Bueno, entonces estábamos hablando del aprendizaje que surgieron antes del siglo XX. Estaba el aprendizaje como disciplina formal, pues este aprendizaje consistía en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente. Bueno, él más que todo se apoyaba en la mente, en que la mente, en las facultades, se fortalecieran mediante el ejercicio. Les mencionaba que se tenían como el conocimiento en ella tenía una importancia secundaria y lo que verdaderamente importaba era de que era el desarrollo de las facultades intelectuales. Entonces, si ustedes investigan en internet, cuando hablamos de facultades intelectuales, decía referencia más que todo a 6. Entre ellas son la que era la percepción, la voluntad, la imaginación, la memoria, la intención y la razón. La intuición, perdón, y la razón. Entonces, esta disciplina hacía más que todo énfasis en ese tipo de facultades intelectuales, es decir, que esa era la que más le abonaban. El aprendizaje como desenvolvimiento, bueno, aquí lo tenía ya, el aprendizaje como desenvolvimiento, en ella el aprendizaje consistía en un proceso de desarrollo natural de lo que la naturaleza o el creador ha colocado en el interior del individuo. Bueno, ellos asumían el hecho de que la educación debía respetar el proceso espontáneo de la naturaleza humana, es decir, no haber muchas interacciones, ya que el individuo naturalmente es bueno. Entonces ellos decían que el niño debe de tener todas las oportunidades para expresar sus instintos, sus impulsos naturales y sus sentimientos. Y pues una persona que defendió ese punto de vista fue Rousseau y Pestalozzi. Entonces en el material que tenemos de la plataforma no hay mucha información, como les sugería yo que investigaran sobre cuál era el rol del papel, cuál es el rol del docente, porque de estas antes del siglo XX, pues es muy corto lo que se da aquí, porque intentan abordar más que todo las contemporáneas, que de hecho de ellas
sabemos que hay una infinidad de teorías sobre ella. Bueno, el aprendizaje como percepción, pues ya por su nombre lo dice, ¿verdad? Es para la percepción era lo que prevalecía. Entonces ellos decían que no hay ideas innatas, que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior. Si relacionamos un poquito, tiene que ver, se relaciona un poquito con lo que es la, la teoría de Ausel sobre el aprendizaje significativo, que en realidad en el aprendizaje significativo lo que hacemos en nuestra mente es como un acomodamiento. Es decir, que los conocimientos que ya tenemos los acomodamos de tal forma de poder ingresar a nuestra mente los nuevos conocimientos, adaptándose. Es decir, para no crear en el estudiante algún obstáculo epistemológico que pueda surgir, porque si ustedes de la nada quieren que los estudiantes borren, digamos que tiene un estudiante de sexto, séptimo grado y de la nada quiere que borre todo lo que vivió en sexto grado porque usted le dice, en realidad te lo enseñaron mal, eso no sirve, ese no es el método, que no sé qué, que usted lo que va a crear es una frustración en los estudiantes. Entonces de ahí viene el hecho del aprendizaje significativo, a que todo lo que el estudiante ha aprendido tiene su significado y es importante. Entonces yo, para poder introducir nuevos conocimientos, yo tengo que relacionar los anteriores para poder acomodar los nuevos. Siempre, por eso decía aprendizaje significativo. Siempre cada cosa que el estudiante aprende tiene su significado, tiene su valor. Entonces, se ve un poquitito como que guarda relación en ese punto, pero eh, exacto, Herbert, que es el propulsor de este tipo de aprendizaje, del de percepción, coincide con la concepción constructivista, que es la que le comentaba, actual del aprendizaje significativo. Para hay una diferencia por en cuanto a lo que es el rol del estudiante, que en este de acá, en el del percepción, el rol del estudiante es pasivo, es decir, lo dirige totalmente el maestro, mientras que en el constructivismo el alumno es activo y él es el protagonista de su aprendizaje e interacción con el ambiente. Entonces, ahí algunas de las semejanzas y diferencias que se encuentran entre este tipo de aprendizaje y el aprendizaje significativo de Hauser. Siempre el rol del papel, siempre el enfoque, basándose en lo del estudiante, ¿verdad? Bueno, en las teorías contemporáneas del aprendizaje salta lo que es el conductismo y la teoría cognitiva. O sea, me gustaría que alguien me comente en qué consiste el conductismo y alguien más me hable un poco sobre lo que es la teoría cognitiva. ¿Qué han comprendido ustedes de ello? Vamos a ver quién quiere participar, quién dice yo. Le vamos a dar un dulce virtual, se lo voy a mandar cabalito al WhatsApp. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, dígame. Con respecto a la teoría conductista, eh, en lo que se refiere, se, se quiere ver el comportamiento de la persona con respecto a un estímulo que se le da, ¿verdad? Y ahí está el acondicionamiento clásico operante. El clásico es aquel que solo hay un estímulo, una respuesta. Es decir, si al alumno uno le dice, mira, haz este ejercicio, pero te voy a dar un punto. Entonces, como que ahí hay un estímulo, una respuesta, y se aplica esa teoría conductista. Mire qué bonito la relación que usted ha hecho. Me gusta bastante, tiene toda la razón. De hecho, eso suele suceder. Participa a la pizarra y te va a dar un punto. Las participaciones tienen un punto. Imagínense aquí, o sea, lo vamos a relacionar también con lo que estamos viviendo, con lo que estamos aprendiendo y con lo que se nos está enseñando acá. Por ejemplo, acá, a ustedes les han dicho vamos a hablar de la de introducción. A ustedes le han dicho, bueno, ustedes, de primero así se iba a ver, ustedes entran a la tutoría, la reciben y pues le vamos a dar puntos por ingresar, pero para que no se vea que son los puntos por ingresar, se les va a dejar algunas preguntas.
y que van a responder. Entonces, en realidad, el hecho de las preguntas es asegurarse de que ustedes revisan el material. Número 1. Como se tenía una baja participación en las tutorías por parte de los estudiantes, yo les voy a ser sincero, en las tutorías que son virtuales y que son de asignaturas teóricas, es donde menos participación se tiene. Yo me conectaba, nunca había de repaso porque nunca nadie se conectaba, y aparte de que cuando eran las presenciales casi nunca nadie se conectaba, eran las virtuales obligatorias, casi nadie se presentaba, pues bueno, y en realidad no son obligatorias porque no son obligatorias. Entonces dijeron los coordinadores, bueno, tenemos muy baja participación por parte de los estudiantes, las tutorías se dan por ellos y pues no participan. Pero como no es obligación que participen, por lo menos queremos asegurarnos de que los estudiantes revisen por lo menos la grabación de la tutoría. Entonces lo que vamos a hacer es, en las tutorías se van a presentar las preguntas que ellos deberán de responder y por eso se les va a dar una nota. Entonces, ¿qué tenía que hacer el estudiante? El estudiante tenía que ir y pues tenía que ver la tutoría grabada y buscar el lugar donde estaba la pregunta para anotarla y poder contestarla. Entonces, aquí se hace eso porque no es obligatorio que ustedes asistan, porque nosotros sabemos la situación, somos conscientes de la situación diaria que ustedes viven. Entonces, no es obligatorio que estén asistiendo a la tutoría. Pero esa era una manera, el estímulo es que ustedes le van a dar puntos, o sea, ustedes tenían que hacer eso. Otra cosa que yo lo veo, como lo relaciono, es algo que ya quitaron del sistema educativo, creo, nacional, creo que ya lo quitaron, acerca de la premiación. Es decir, usted a lo largo del año se porta bien, saca buenas notas, es un buen estudiante y al final del año le vamos a dar un regalo y se lo vamos a dar delante de todos para que usted se sienta orgulloso, sus papás se sientan orgullosos y todo el mundo se sienta. Entonces, ese es un estímulo, o sea, a usted lo estimula para que usted aprenda, para que usted se esfuerce. Entonces, pero más que todo, se ve también en lo que dijo el compañero, porque en el momento de hacer los ejercicios, se acostumbra a poner un listado de ejercicios repetitivos. Entonces lo que el estudiante hace normalmente no es aprendizaje, él lo que hace es memorizar un algoritmo, bueno, este se hace así, pero en realidad a veces no logra comprender. Entonces el conductismo, como bien lo decía el compañero, se basaba en eso, en el que el estudiante para aprender había un estímulo y una respuesta, y por ello teníamos dos grandes ramas de lo que era el conductismo, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que no me cae. Está. Bueno, ellos decían de que solo se puede hacer ciencia a partir de lo que es observable desde afuera, por eso que necesitaban el estímulo para ver cuál era el cambio que ocasionaba en la conducta este tipo de estímulo. Bueno, sí, decían de que toda conducta solo podía ser comprendida y explicada en términos de estímulo y respuesta por el método de observación externa bajo el control experimental. Y de hecho uno de los propulsores de esto, bueno, hubieron muchos de que hicieron muchas pruebas, ¿verdad? No sé si ustedes oyeron hablar de las teorías de Skinner, de lo que Skinner trabajó. También hablaba de las palomas. Bueno, una parte que yo encontré en internet era eso, bueno, del conocimiento, del estímulo que les comentaba, era sobre una experimentación que ellos hacían con un perrito. Un perrito, lo que se le ponía era se le hacía sonar una campanita, y cuando se sonaba la campanita se le daba al perrito la comidita. Entonces el perrito, cada vez que oía que sonaba la comidita, debido a mucho estar haciendo lo mismo,
Cuando sonaba la campanita, el perrito comenzaba a salivar. ¿Por qué? Porque el perrito sabía que después de sonar la campanita, le iban a dar su comida. Bueno, las teorías de estímulo-respuesta interpretan el aprendizaje como el resultado de una serie de conexiones asociadas entre dos variables, los estímulos y la respuesta. Era la que estuvimos hablando. Bueno, y todo lo que era la parte de las teorías de estímulos-respuestas, bueno, el aprendizaje se reducía a lo que era un proceso de condicionamiento. Estaba el condicionamiento clásico sin reforzamiento, que teníamos la representante como Pavlov y Watson, y también estaba el condicionamiento operante con el reforzamiento, en cual su principal representante era Skinner. Entonces, el condicionamiento clásico, por ejemplo, es un estímulo neurológico que se convierte en un reflejo asociado. Como les mencionaba, ¿verdad? El ejemplo era el del perrito. El sonido de la campana se asociaba con la salivación. Entonces, en este caso, el reflejo, una simple conducta innata en la que produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental. Entonces, es la combinación de dos factores, estímulo y respuesta. Y la conducta es interna e innata. El condicionamiento operante, el aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Por ejemplo, el individuo acciona una palanca y recibe comida. Entonces, no es un reflejo. El sujeto debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. Entonces, el que comentaba el compañero de que hacía los ejercicios para que le dieran punto, lo podemos ver como un condicionamiento operante, porque el estudiante tiene que hacer una actividad para poder recibir para poder recibir un estímulo, obtener algo a cambio. Entonces la conducta es externa, ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma. Entonces, bueno, les comentaba, pueden buscar un poco sobre lo que es Skinner y la teoría de las palomas que él tenía. Él más que todo Skinner era el del conocimiento operante, ¿verdad? Es decir, que en otras palabras las respuestas esperan una recompensa. Esto genera un comportamiento que con la constancia de refuerzo se va incrementando. Pero si el refuerzo ya no se obtiene, este se va extinguiendo. Introduce un término de refuerzo recompensa, el programa de frecuencia fija y el programa de intervalo fijo. Porque lo que sucede cuando el conocimiento operante, lo que puede pasar es que si la persona que está realizando la actividad ya no recibe un estímulo para hacerlo, una recompensa, entonces lo que va a suceder es que esta persona va a dejar de hacerlo. Es decir, profesor, si usted la verdad no me da punto para pasar, no me da punto por la tarea, entonces qué chiste tiene que yo haga el ejercicio. O si usted no me da punto por participar, entonces yo ya no participo. Porque ¿para qué voy a participar si no me va a dar ningún punto? Entonces podemos ver que ahí en los estudiantes se puede generar un poco de complicación. ¿Ustedes qué lo miran? ¿Qué les parece este tipo de aprendizaje? ¿Les parece que debería de ser el más apropiado a usarse o de verdad no deberíamos de usarlo? Porque en realidad si hablamos, bueno, si somos realistas, en nuestros tiempos todavía se utiliza. Creo que nosotros todavía lo experimentamos. Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Creen que este es el más idóneo? ¿Creen que es el más apropiado? Quiero oír opiniones. No quiero hablar solo yo. Oye, ya se me durmieron. Tontón. Hola, despierten. Sé que ya es noche, sé que tienen sueño. Yo también. ¿Quién dice yo? ¿Le puedo dar un punto? Hola, hola. ¿Quién dice yo?
Me voy a... Se va a notar al punto. Sí, sí, a veces es bueno, ¿verdad? Motivar a los estudiantes para que, o sea, tengan como una inspiración para poder que acomodamos a los alumnos y como si esto me va a dar posibilidades, ellos no se acomodan, no, ya no estudian y así pienso yo, ¿verdad? No sé, este, porque si usted incentiva a sus alumnos, ellos como que se interesan más por aprender, por estudiar. Sí, ¿verdad? Pero quizás podríamos mejorar el tipo de incentivo que utilizamos, ¿verdad? Porque fíjense que también ese tipo de, cuando por ejemplo les comentaba desde la premiación, lo que logramos crear en algunos estudiantes es que se resintieran, porque bueno, a ellos no los premiaban. Y bueno, a partir de ahora que sabemos que todos aprendemos de manera diferente, pues podemos ir teniendo diferentes expectativas de cómo podemos ir incentivando a los estudiantes. Les va a pasar algo bien chistoso cuando ustedes ejerzan ya su profesión, de que si nosotros le acostumbramos a nuestro estudiante a darles puntos por algo, después le va a decir, profe, denos puntos por esto, o profe, no nos va a dar puntos por eso, mire, yo hice esto, deme puntos, mire, entonces ahí va cayendo entre alguna dificultad con los estudiantes, porque no les podemos ir dando un punto por todo lo que hagan, porque debemos de motivarlos a que lo hagan, a que participen, porque en realidad quieren aprender y no por el punto que se les va a dar. Sí, es verdad, yo tengo un caso de un vecino de que él es un ejercicio de matemática y le digo yo, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no lo puedes hacer? De todos modos, si se algo mal, me dice, estoy en la ciudad. O sea, se interesan más por el punto que les van a dar por el deporte, que en verdad deberían de aprender, ¿verdad? Exacto, entonces eso sucede cuando aplicamos este tipo de aprendizaje. Como le repito, o sea, de todos los tipos de aprendizaje vamos a aprender algo que podamos aplicar, porque de vez en cuando no está mal un estímulo, nunca va a estar mal que estimulemos a nuestros estudiantes, pero hay que tener mucho cuidado en el tipo de estímulo que vamos a utilizar. Y tenemos que tener mucho cuidado y ser bien observativos en los estudiantes que se les complica, que se les complica el aprendizaje, porque a estos es al que debemos dedicarle más tiempo, porque sucede que nos enfocamos siempre en los mejores, que bueno, los que todos son buenos, pero siempre hay unos que son más aventajados, y en este nos enfocamos cuando en realidad debemos enfocarnos en los que van mal y no a la manera de tratar de humillarlos, o sea, sino que a ellos es de animarles más y estimularles más. Bueno, entonces vemos de que algo, como la idea es analizar si este tipo de aprendizaje lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar, qué ventajas podemos tener al aplicarlo, qué desventajas. Pues en resumen podemos decir de que es algo que se ha aplicado, lo hemos venido aplicando por mucho tiempo, sabemos que tiene sus desventajas y que si no sabemos hacer bien, escoger muy bien los estímulos, pues vamos a tener muchas dificultades. Entonces es de tener mucho cuidado con el tipo de estímulo que vamos a Fíjense utilizar. que me hicieron una pregunta algo así, pero sí.
Sí, sí, cuando hablamos de teoría cognitiva, no hablamos de ya de parte de construcción, de que el individuo es más y que ya acomoda toda información que recibe del medio. Bueno, no sé si me están escuchando, pero acabo de volver a tener problemas con respecto al internet y como que me he salido. Brunner, Brunner, sí, sí, Piaget entra en cognitivo. Ausberg, sí, también, porque habla del constructivismo y el aprendizaje significativo. Hola, no sé si me escuchan. Hola, hola. Sigan hablando, quiero oír. Estaban hablando de chistes. Jaja, vean.
Y todos dijeron, hablemos ahorita, contemos chistes. Y todo para que yo me pierda los chistes. Miren que ese internet sí me está dando problemas, como no tienen idea. De hecho, la grabación ahorita quedó cortada, tengo que volver a... Espero que se haya guardado la primera parte para mandarlos por partes cortadas, porque sí, está fallándome mucho el internet. Bueno, ahora coméntenme un poco sobre qué es la teoría cognitiva. Vamos a ver quién ha estudiado de todos ustedes teoría cognitiva. ¿A qué le suena la teoría cognitiva? ¿A quién me recuerda la teoría cognitiva? No me van a decir que me recuerda al muchacho o la muchacha que conocí hace mucho, que no sé qué. No, de recuerdos ahorita de partes de otras no. Recuerdo a qué representante les recuerda. Vamos a ver de quién hablamos cuando hablamos de la teoría cognitiva. Hola, hola. Ujú, muy bien. ¿Qué más? La cognitiva, la teoría cognitiva hay bastante, ¿va? De la teoría cognitiva. ¿Quiénes son los más representativos de la teoría cognitiva? ¿Quiénes se encuentran ahí? Uno de los representantes de la teoría cognitiva, Brunner. ¿Quién más? Ajá, está Brunner, porque cuando hablamos de la teoría cognitiva podemos hacer referencia por que se da el aprendizaje por descubrimiento, en donde está Brunner, cabal, como lo menciona el compañero, ahí está Brunner. También, bueno, está Piaget, ¿entra en esta o no? Vamos a ver quién dice que sí, quién dice que no. Sí, sí, Piaget entra en la teoría cognitiva. Ok. ¿Y será que Azul también entra ahí? Auster, sí, también. ¿Verdad que sí? Constructivismo y el aprendizaje significativo. Ajá, Auster es del aprendizaje, es más que todo el representante del aprendizaje significativo. Entonces, cuando hablamos de los modelos cognitivos o teorías cognitivas, más que todo, bueno, hablamos un poco sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Pero en realidad, la psicología cognitiva recupera la mente como protagonista de la actividad psicológica. Concibe a los sujetos como sujetos activos, constructivos y planificadores. Estábamos hablando ahí de la parte del constructivismo. Estudia la actividad humana desde el enfoque del procesamiento de la información. También va ahí lo que es el aprendizaje por enfoque de información. Centra su interés en los procesos mentales que subyacen en la actividad humana. Pone énfasis en el conocimiento más que en la respuesta. Neisser dice que la cognición es la actividad de conocer. Entonces aquí lo que daba en la parte de la que acabamos de pasar de la conductista era de que lo que importaba más que todo era la respuesta. O sea, cuando nosotros le dábamos un estímulo, lo que esperábamos en sí era la respuesta y lo que más importaba era la respuesta que recibíamos. En cambio aquí ya no hace mucho énfasis en la respuesta. Hablemos de matemática. Pues matemática, a ustedes les ponemos un ejercicio. Ustedes llevan las tareas teóricas, las numéricas, y en las numéricas ustedes van a un parcial. Y en el parcial a ustedes les ponen un montón de ejercicios y todo lo demás. Y ustedes hacen un desarrollo, desarrollan el ejercicio, un montón, llenan como 3 páginas de desarrollo. Y ahí ya para terminar vienen y se equivocó.
Oscar o Fátima o todo. No, 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 todo. Se equivocaron en el momento de dar el último paso y se equivocaron, digamos, en un signo. Ay, se equivocó en un signo. La verdad que le puso el signo más y era menos y al final la respuesta no le dio la que debería darle. Si estábamos hablando de la teoría anterior, como la respuesta era la que valía, pues lo siento. Su proceso no lo voy a ver porque a mí me interesa la respuesta. Y usted hay que ser sincero. Usted la respuesta la tiene mala. Mire, pero es que fíjate, no me venga a mí a decir nada. Usted su respuesta la tiene mala. Y como que, si, bueno, si podemos agregarle un poquitito más de que aparecía ahí era por selección múltiple. Ustedes hacen como en la PAE, ¿verdad? De que hacía todo el proceso y que se equivocaron en un signo y en la PAE llenaron la chibolita que no era porque como se equivocaron por un signo y al final era una cosita la que se había equivocado y todo estaba malo. Entonces eso era lo que suele pasar con la teoría anterior. En esta, bueno, incluso hoy suele pasar, en esta de la cognitiva, pues lo que más le interesa al docente es su proceso. En realidad, cómo usted ha aprendido, qué es lo que usted ha desarrollado. Y pues sí, claro, tiene que ver lo que usted se equivocó, usted cometió un error, pero no significa que todo va a estar malo. No todo no está malo, sino que se le va a bajar puntos por la parte que usted se equivocó, porque aquí no es mucha importancia, no hay mucha importancia en que usted se haya equivocado por un signo. En algunas, en el Facebook, por ejemplo, suelen poner algunas cosas que dice, pero profe, solo me equivoqué por un signo y es un ingeniero, bueno, un arquitecto y el puente está todo desnivelado. Entonces, ya en la práctica, claro, en la práctica sabemos que los errores se pueden pagar muy caro y pues que un pequeño error puede tener grandes variantes, pero si hablamos en la hora de presentar el examen, pues ahí al estudiante se le hace énfasis, mire usted aquí se equivocó en esto, pero no significa que todo lo demás el proceso está malo, sino que está bien el proceso, pero debe tener mucho más cuidado en la parte de lo que son la parte de los signos para que evitar estos errores, ¿sí? Entonces, no es que no le vamos a dar importancia bueno, solo por un signo se la voy a poner todo buena, no, siempre vamos a ir valorando, pero se valora más lo que es el procedimiento, no nos enfocamos en respuesta. Entonces hay que ver eso de que qué efecto hace esta teoría en el proceso de enseñanza. Entonces pone más énfasis en el conocimiento, en lo que usted ha adquirido y no en una respuesta que puede haber un pequeño error. Entonces, en lo que son estas teorías cognitivas tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Como ya lo decía el compañero, Brunner es parte de estas. Hola, licenciada. Entonces, dentro de la cultura dice la primera forma de aprendizaje esencial para que una persona llegue a considerarse humano no es el descubrimiento, sino el tener un modelo, la esencia constante de modelo y la respuesta constante a las respuestas sucesivas del individuo en un intercambio continuo de personas constituye el aprendizaje por descubrimiento por un modelo accesible. Es decir, nosotros estamos siempre tenemos modelos, ¿verdad? Modelos en los que nos enfocamos. Entonces, Brunner considera que los alumnos tienen que aprender a descubrir por sí mismos, pues con ellos se desarrolla la capacidad de aprender y pensar y se garantizará el uso eficaz de lo aprendido cuando sea necesario. Bueno, en el aprendizaje por descubrimiento destaca la importancia de comprender la estructura de la materia que va a estudiarse, la necesidad del aprendizaje activo como base de la verdadera comprensión y el valor del razonamiento activo en el aprendizaje. Entonces, en esta teoría, claro, el estudiante debe ser activo, pues debe de saber identificar fundamentos o asimilar también los conocimientos que le transmite el profesor. El aprendizaje debe de recurrir al razonamiento inductivo, de manera que el alumno descubra por sí mismo el principio general a partir de una serie de ejemplos. Entonces, la única condición necesaria es que el estudiante sea realmente capaz de descubrir por sí solo el principio que se le propone. Entonces, todas estas son algunas de las características de lo que es el aprendizaje por descubrimiento.
Claro, el profesor, podemos, por ejemplo, tener una situación, podría comenzar con el procedimiento de una serie de preguntas. Luego el alumno tiene que resolverlas. Siempre hay que poner ese toque de que permitir que el alumno descubra. Hay muchas cosas que acá ustedes van a sentir un poco complicadas que se les va a presentar, de que a ustedes se les ponen un par de ejercicios y pues la verdad que los ejercicios son un poco difíciles y hay pasos muy difíciles de hacer. Entonces, o que por ejemplo en el material hay pasos que se saltan y que la verdad no se entiende. Va, está bien, yo comprendo eso, yo comprendo que cuando para ustedes van a ver cosas que son nuevas y les puede causar frustración y que tal vez esos pasos que sean que dice el folleto, de que son triviales, que la palabra trivial es la que más lo mata a uno aquí en matemática, entonces no sean tan triviales, entonces nos cueste mucho, pero muchas veces se deja así el material para que el estudiante eh, vaya descubriendo, es decir, si usted de verdad lo ha intentado y lo ha recontraintentado y ha dado todo lo posible, pero usted ha hecho ya su lucha por descubrirlo y no logra descubrirlo, pues entonces usted pregunte. Pero si en realidad ni siquiera lo hemos intentado, no esperemos a que todos nos lo den, porque si no, no vamos a poder desarrollar este tipo de aprendizaje, porque no nos vamos a poner a descubrir. Entonces, algunas cosas que requieren dificultad se da y es por eso, de que ustedes redescubran, porque no se le puede dar todo tal y como es. Por ejemplo, esto es algo que les va a suceder. No esperen de que las tareas sean, por ejemplo, idénticas a los ejemplos que se desarrollan en la clase. No, eso no sucede, porque las tareas se les da más tiempo. En el desarrollo de la clase tenemos ejercicios que son adaptables al tiempo que tenemos para la clase. Entonces la tarea ya requiere más tiempo. ¿Qué requiere? Requiere que usted investigue, requiere que usted ponga de su tiempo, de su creatividad, que usted descubra. Entonces, hay algunas tareas que por eso les van a parecer, wow, qué difíciles están, pero va enfocado en esto, a que usted vaya aprendiendo, porque si a usted no se le enseña o usted a través de ejercicios, no se le estimula a ejercicios más superiores, entonces siempre va a vivir estancado en el mismo tipo de ejercicio. Bueno, el, el, el profesor en este tipo de aprendizaje en realidad viene siendo como una ayuda. Sí dirige el descubrimiento, pero no da en sí la respuesta final. Por ejemplo, si yo voy a hacer un, un aprendizaje por descubrimiento, planteándole a los estudiantes unas preguntas, yo puedo ir graduándolas. Por ejemplo, hago una pregunta así bastante general y si yo veo que en el transcurso del desarrollo de la clase nadie la va contestando, yo me voy haciéndolo un poquito más específica, pero no se trata de darle la respuesta a los estudiantes. No sé si tenemos alguna pregunta por este tipo de aprendizaje, ¿qué les parece? ¿Creen que es bonito? ¿O creen que no les gustaría mucho? A ver, ¿quién dice yo? Ya se me durmieron. Les voy a poner mi alarma. Ahí por ahí veo a alguien. ¿Quién? Sí, licenciado. Hola. Dígame. Este, para mí el aprendizaje como actividades, como hacerlo de forma natural, ¿verdad? Hacer ir haciendo las cosas no forzadamente, sino que según el proceso que uno lleva, el nivel de conocimiento, de forma natural, hacer las actividades. Claro, como el estudiante es el que va descubriendo,
siempre se va a dar esa parte, como lo dice el compañero, de prueba y error, porque el estudiante, bueno, ustedes se van a dar cuenta de que cómo hacen ustedes sus tareas, pues en sus tareas ustedes manchan, recontramanchan, y si yo aplico esto, ¿qué me pasaría? ¿Me da o no me da? Entonces ahí estamos a base de prueba y error. Muy bien. Entonces es muy recomendable que cuando nosotros querramos aplicar el aprendizaje por descubrimiento, nos aseguremos de que los alumnos tienen por lo menos nociones básicas del tema a desarrollar, porque si el estudiante nunca ha visto ese tema, entonces vamos a tener dificultades si nosotros iniciamos, por ejemplo, por método de preguntas para que el estudiante vaya descubriendo o creando, por ejemplo, alguna definición o algo. Entonces no se puede, porque el estudiante no tiene conocimientos alguno. Entonces para esto es necesario que tenga por lo menos una base. Bueno, también está el aprendizaje por procesamiento de la información, y el representante del SGAMNE. Y dice que se concibe al ser humano como procesador de información, basándose en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de las computadoras. Entonces creo que este sí ya me imagino yo que lo habían escuchado, o no. Vamos a ver. ¿Quién dice yo para este? Entonces lo que hace más que todo es como una asimilación de lo que es la computadora, que nosotros vemos cuáles son los procesos que tiene la computadora, y pues le busca la similitud con lo que es los procesos de la computadora. Por ejemplo, al principio, bueno, el modelo señala que un acto de aprendizaje consta de dos fases. Primero se inicia con la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración interna y finaliza con retroalimentación, que acompaña a la ejecución del sujeto. A esta estimulación externa apoyan los procesos internos y favorecen el aprendizaje. Bueno, en este caso, el, el sujeto, bueno, el estudiante ya no es, acá tampoco ya no es una persona pasiva, sino que él ya es una persona activa. Eh, no es basado solo a que él va a recibir, sino que también él va a dar. Él va a generar, porque recordemos, bueno, cómo funciona una computadora. Primero ingresa una información, ¿verdad? Codifica información, transforma, almacena, recupera y transmite al exterior. Entonces el proceso de aprendizaje viene siendo similar. Nosotros comenzamos siendo aprendices, ¿va? Recibimos información, luego en nuestra mente codifica esa información, es decir, la analiza, la estudia, la transforma cuando debe ser transformada. De hecho, la almacenamos también, y si hay alguna que quizás de temas de quinto grado ya habíamos retenido información, y cuando ya venimos a séptimo alguna ya se nos había olvidado, pero volvemos a revivirla, es decir, la recuperamos, y finalmente, una vez comprendido un tema, lo relacionamos y lo podemos expresar en el exterior mediante, por ejemplo, explicaciones con estudiante, explicaciones con docente, en respuesta que demos a alguna actividad, algún examen. Entonces, por eso más que todo se ve relacionado lo que es el aprendizaje con la computadora. Esa es la asimilación que trabaja. Esa es mi alarma. Ya les había dicho que es tengo mi alarma, que son mis gallitos. Ahí tengo uno de mis pollos que sirven para avisarme la hora.
acá les voy a pedir que tengamos, en esta de acá es el aprendizaje por actividad, no es por eso, ahí se me olvidó cambiarlo, ¿sí? Entonces, ¿alguien se recuerda lo que leyó como el proceso, como a la actividad? Un aprendizaje como actividad, ¿alguien leyó ese? Vamos a ver. Hay un poquitito, en la teoría cognitiva tenemos diferentes tipos de aprendizajes. Entonces, lo interesante de ella, dígame, le escucho. Bueno, le escuchamos. Exacto, así el aprendizaje activo es ese. Bueno, el individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y actuantes. Entonces, eh, el niño aprende a través de sus propias vivencias, de su actividad, y más si las situaciones que se le presentan son significativas para él, surge el aprendizaje de manera espontánea, sin necesidad de motivación extrínseca. Entonces, acá por actividad nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el tipo de actividades de proponer a los estudiantes. Tenemos que tener bien en claro cuál puede ser el interés del estudiante para yo proyectarlo. Entonces, en matemáticas suele sucederse que se basan solamente en las actividades del libro y el libro está bien desligado de lo que es la realidad. Entonces el estudiante ni le llama la atención porque viene a decir, bueno, a mí no me sirve la matemática porque yo no la puedo aplicar en nada, porque las aplicaciones que se brindan en los libros de texto están descontextualizadas, entonces no guardan una relación directa con el medio ambiente que rodea al estudiante, ¿va? Entonces debemos de procurar que vaya relacionado para poder crear en los estudiantes esa motivación, eso de que, bueno, yo practico esto, yo vivo esto, porque, bueno, yo estuve revisando un libro de formación por competencias, donde, por ejemplo, el estudiante para enseñarle suma de fracciones, suma de números con decimales, se le hace que cree una lista de mercado o que se le anote los mercados de la mamá y que vaya anotando todos los puntos. Entonces, para ahí poder ir viendo cuánto gastó, cuánto restó, podemos ver las sumas en las operaciones básicas de suma, multiplicación, resta y división, y podemos ver ya con números decimales, números, bueno, fraccionarios también podemos relacionarlo. Entonces, pero si lo relacionamos todo al estudiante con su entorno, con lo que él vive, entonces a él le va a parecer que es más interesante y le va a parecer más útil. Entonces, yo considero que este tipo de aprendizaje es bien importante y en todas nuestras clases debemos de tenerlo presente, de que tenemos que relacionar todo con nuestro entorno, porque si no al estudiante le va a parecer la clase aburrida. Bueno, el de Ausdel, creo que la mayoría ya sabe que es el aprendizaje significativo. Bueno, para él, para este autor Ausdel, el aprendizaje es donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva información. Entonces, aprender significativamente para Serrano consiste en la comprensión, elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende. Justamente es lo que mencionaba al principio, de que el aprendizaje significativo es cuando el estudiante ya logra relacionar el conocimiento que ya tiene con el nuevo adquirir, entonces, y tiene lo que es una acomodación. También hablamos de que hay 3 tipos de aprendizaje que pueden darse de forma significativa, que nos comenta Ausel. Bueno, él dice, bueno, hay 3 tipos de aprendizaje que yo lo puedo considerar que se pueden dar como de manera significativa. Primero está el aprendizaje de representaciones. Bueno, y este es el más elemental, que se da cuando el niño adquiere el vocabulario. Entonces alguien me decía,
Bueno, cuando el niño ya más o menos ya puede identificar algunos aspectos de forma, por ejemplo. Pero lo que primero él aprende son las representaciones. Entonces acá nos dice que el niño consiste en la atribución de significados a determinados símbolos al igualarlos con sus referentes, objetos. Por ejemplo, el niño primero aprende palabras que representan objetos reales, con significado para él, aunque no los identifique como categorías. Luego está el aprendizaje de conceptos. Entonces, los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que se designan mediante algún símbolo o signo. Por ejemplo, dice la palabra pelota. Él comprende de que las personas pueden usarlas refiriéndose a objetos similares. Entonces, bueno, los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación. Por las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por ejemplo, el niño aprende el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y la de otros niños. Y la asimila, porque tiene la parte de asimilación, pues porque la asimilación se va a producir a medida que el niño usa las combinaciones disponibles de su estructura cognitiva. Por ejemplo, el niño podrá distinguir colores, tamaños y textura y reconocer de qué se trata de una pelota. En este tipo de aprendizaje, cuando él ya adquiere lo que son los conceptos, él ya tiene bien definido lo que es el concepto de pelota. Y aunque se le incluyan diferentes variables a lo que es este concepto, el niño siempre va a tener claro que se hace referencia a una pelota. No importa que si una es azul o una es blanca, no importa si una es más chiquita o una más grande, él siempre va a saber que se está refiriendo a una pelota. El aprendizaje de proposiciones exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, los cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más conceptos. Este nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Entonces aquí cuando ya hablamos de proposiciones, ya vemos que el alumno ya no se basa solamente en un concepto, sino que él ya puede obtener dos o más conceptos y puede combinarlo. Bueno, y la teoría constructivista, que es la parte en donde se dice que, bueno, el supuesto o la parte más importante de él es cuando se dice que el conocimiento no se no el conocimiento, perdón, no se descubre, se construye. Y uno de sus representantes más, bueno, el más de todos de sus representantes es de Piaget. Bueno, y aporta que a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje como un proceso interno de construcción en el cual el individuo participa activamente. Entonces, no sé si han oído hablar ustedes de las famosas etapas de Piaget, pues esas son las que vamos a ver a continuación, pero de manera de similar acá el método constructivista, vemos de que el estudiante tiene primero recibe ayuda, ¿verdad?, de lo que es el entorno. Hay un razonamiento, desarrollan capacidades, habilidades y actitudes. Entonces, el aprendizaje consiste en resumir analogías, elaboración conceptual, clasificación de información, de estrategia. La sociedad, el alumno es parte activo, interactúa con la parte de la sociedad. Vemos de que existe la metodología que se utiliza, puede ser una guía, proporciona información, desarrolla la memoria crítica. Entonces el estudiante, a base de todo lo que le aporta la sociedad, los profesores, los diferentes tipos de aprendizaje, él va desarrollando lo que es el pensamiento crítico y construye por su parte lo que es el conocimiento. Por eso se llama constructivista, porque es el estudiante el que va construyendo. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son las famosas etapas de Piaget. Entonces, estas etapas están divididas por la sensoriomotor, la preoperacional,
las operaciones concretas y las operaciones formales. Aquí se concibe desde lo que es desde los 18 a los 24 meses la primera, la otra concibe desde los 2 a los 7 años, la otra va de 7 a 11 años, y pues cada una de ellas lleva sus diferentes tipos de conceptos, descriptores, y vemos cómo el aprendizaje va evolucionando a partir de cada etapa. Entonces en la etapa final ya vemos que el estudiante ya es capaz de elaborar preguntas lógicas y desarrollar ejercicios de manera lógica y abstracta. Entonces cada uno, el aprendizaje va evolucionando mediante estos diferentes tipos de etapas. Bueno, como aquí no se mira muy bien y pues esto quiero que lo revisen ustedes, les voy a mandar esta captura que yo tengo, esta imagen, a su correo para que le den una ojeadita. Lo miren ahí y lo revisemos. Y hablamos también de lo que es la teoría sociocultural. Pues la sociocultural, el que más participa en ello es Vygotsky, con la famosa parte de la zona de desarrollo próximo. No sé si ustedes han interpretado, alguien que haya interpretado la zona de desarrollo próximo. Pues la teoría sociocultural, la importancia es la relación del individuo con la sociedad para el proceso cognitivo, el desarrollo del proceso cognitivo, y el conocimiento se construye entre las personas a medida que interactúan. Entonces en la sociocultural, de por sí es su nombre, lo que se espera es la interacción del estudiante pues con su entorno, con la sociedad. No sé, ¿alguien que iba a opinar? Bueno, y como hablamos de la sociocultural y hablamos de la relación que mantiene el estudiante con su entorno, pues podemos hacer lo que es la zona de desarrollo próximo. Y pues la zona de desarrollo próximo no es nada más que la diferencia entre el nivel real de desarrollo para resolver un problema con autonomía, es decir, que el estudiante resuelve el problema por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial bajo la guía de un tutor. Entonces aquí tenemos lo que es el estudiante y pues su capacidad para resolver un problema él solo, y aquí tenemos ya el tutor, que vendría a ser como la ayuda. Entonces esta diferencia es a la que se le llama zona de desarrollo próximo, es decir, a lo que el estudiante pueda hacer él solo, a la diferencia entre lo que el estudiante puede hacer él solo y lo que puede hacer mediante la ayuda de algún tutor o alguna otra persona que tenga conocimientos, más conocimientos que él acerca del tema. Entonces esa es la zona de desarrollo próximo. Bueno, y tenemos otro tipo de otra parte de que ya es, bueno, esto ya es aparte de lo que es las teorías de aprendizaje, tema del aprendizaje dentro de los marcos de psicopedagogía conductista y la psicología cognitiva. Para la psicología conductista, el aprendizaje viene siendo como una comparación entre lo que es la teoría conductista y la cognitiva, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho que para la conductista el aprendizaje consiste en un cambio más o menos permanente en la conducta, que se produce como resultado de la práctica. El aprendizaje se reduce a una relación funcional entre dos variables, la ejecución y la práctica, prescindiendo de lo que ocurre en el interior del sujeto. Entonces tenemos ahí la práctica y venimos a ver lo que son las condiciones del aprendizaje, y teníamos ahí lo que era el aprendizaje como adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje como construcción de significado. Entonces cada una de ellas, por favor, les voy a pedir que la revisemos, ¿sí? Para que terminemos de ver lo que es el material. Ese lo van a encontrar en la página 17, ¿sí? De la página 17 en adelante. Aquí también lo podemos ver en lo que es las presentaciones, va también definido, o sea que lo pueden revisar también en la presentación que les voy a enviar para que cambien la otra. Bueno, el aprendizaje como adquisición de respuestas, bueno, esto ya dije que se lo voy a dejar de tarea, que lo revisemos, y si hay alguna pregunta me las hagan. En el de adquisición de conocimientos, el alumno
deja de ser ya, bueno, ya es un ser cognitivo, pero el docente todavía es el más activo, es el que transmite la información, por eso le dice adquisición de conocimientos. El estudiante todavía está pasivo, adquiere y el docente es el que transmite. Como construcción de significado, desde que la palabra encontramos la construcción, ya vemos de que aquí el estudiante ya va a jugar un papel activo. Es lo que dice aquí, esta está ligada al constructivismo, el alumno no solo adquiere conocimiento como en el aprendizaje anterior, sino que también lo construye, es decir, organizando, interpretando los nuevos conocimientos y asimilándolos, mediante la interacción que se produce entre estos y los conocimientos previos que posee. Allá vamos hablando y involucrando lo que es el aprendizaje significativo. Entonces el alumno es totalmente activo y el papel del profesor es enseñar a aprender. Ya no te voy a dar todo, sino que te voy a enseñar cómo tú vas a aprender. Por eso es por construcción, ¿sí? Entonces ahí el estudiante ya va jugando un papel muy, pero muy activo. Hola Manuel, bienvenido. Vámonos ya vino Manuel. Ah, son bromas, Manuel. Ya casi sí estamos finalizando, ya casi es medianoche y pues ya tenemos un poquitito de sueño. También tenemos otras teorías de maneras distintas de plantearse la enseñanza. Está lo que son las teorías de contigüidad, las teorías de reforzamiento y las teorías cognitivas, que son una de las que ya estábamos hablando. En las de reforzamiento, pues vamos a tener aquellas que mencionamos de estímulo-respuesta. Le da risa a Manuel de que no, pero de verdad, Manuel, ya nos vamos a ir. Y hablamos de las teorías que son las cognitivas. Pues las teorías de la contigüidad, el alumno aprende de lo que hace. Todo lo que observa se convierte en un estímulo para una respuesta que tiene lugar en ese momento. El punto crucial es conseguir que los alumnos perciban y respondan correctamente al mismo tiempo. Y ahí dice, por ejemplo, al alumno se le pregunta 7 por 7, el alumno pues todos van a responder 49. No saben por qué 49, porque solo se aprendieron la tabla. Pero eso es lo que el docente está contento con tal de que, ya se lo pueden, dice uno. Y no logramos percibir de que en realidad el estudiante lo que ha hecho es memorizar. Las teorías de reforzamiento. En las teorías de reforzamiento, el profesor debe crear una situación en la que los alumnos, ante un estímulo, den una respuesta correcta y luego reforzarla, aumentando la probabilidad de que se repita la respuesta. Caemos siempre en las mismas del conductismo, ¿verdad? Estamos en la parte del cognitismo y tenemos la última que era la cognitiva. Pues las cognitivas, la importancia de los procesos del pensamiento. La enseñanza es el desarrollo de la comprensión. El profesor debe seleccionar tareas acorde con el desarrollo natural y las experiencias pruebas de los alumnos, y en presentar dichas tareas de manera que su estructura y rasgos esenciales sean evidentes para el alumno. Y entre las teorías cognitivas, pues ya mencionamos las que se encuentran. Está el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, entre otras. Entonces aquí vemos de que ya lo que más importa es la parte de comprensión del estudiante. El conocimiento, ya no nos fijamos mucho en lo que es la respuesta, sino que en el desarrollo de cómo se produce. Y por último estaba lo que era la parte del aprendizaje observacional, de que nos decía que este puede realizarse de modo directo, participando el individuo en el proceso de aprendizaje, o de modo indirecto. La persona aprende, no está implicada en el proceso de aprendizaje, simplemente observando e imitando el comportamiento del modelo. De manera directa es que pues en el momento que él está aprendiendo, está participando. O hay algunos que aprenden el aprendizaje observacional, pero de manera indirecta, es decir, que lo primero que hace es observa, yo voy a observar cómo el docente va a hacer esto y después yo lo voy a reproducir. Entonces, de hecho, Bandura y Walter dicen que la observación y la imitación son fuente de la mayor parte de nuestros aprendizajes.
Todo aprendizaje que puede conseguirse con experiencias directas puede obtenerse también por medio de la observación de la conducta de otra persona y de las consecuencias que esta conducta tiene en ella. Bueno, de hecho, creo que la mayoría hemos vivido lo que es el aprendizaje observacional cuando hacemos un modelo de nosotros, por Buenas ejemplo, noches, algún licenciada. docente, Descanse. si nosotros Gracias tenemos un por todo. docente que ha sido bueno en la escuela, que nos dio muy bien la matemática, que nos gustó, pues nosotros lo Yo imitamos. creo que todavía nos Primero quedamos, obtuvimos un aprendizaje Gracias. Feliz observacional noche. y luego pues vinimos a imitarlo, ¿sí? Entonces creo que la mayoría hemos tenido experiencia de eso, de que hemos tenido lo que es este tipo de aprendizaje. Bueno, de hecho en nuestros padres, ¿verdad? Lo hemos vivido también. Bueno, también tenemos a Bandura que señala cuál 4 procesos. Fátima ya nos dice que ella por eso agarró esta carrera. De hecho fue por medio de un docente. O sea, ella obtuvo un aprendizaje observacional, quizás de manera indirecta, y luego viene y ella agarró esta carrera porque creó en ella un tipo de aprendizaje. Entonces ella dijo, bueno, yo quiero luego ser como mi maestra, y la tenemos aquí y esperamos de que así como la maestra fue buena, yo sé que ella aún va a ser más buena que la maestra que le dio clase a ella. Eso la motivó mucho, sí, eso suele pasar. De hecho, nuestros maestros suelen ser hay muchas veces nuestros modelos para poder apreciar o para poder despreciar una asignatura. Creo que influenciamos mucho. Y de hecho en eso voy a hacer mi tesis de la maestría, la cual no he terminado. Es sobre la incidencia del currículo docente en la formación de actitudes hacia la matemática en estudiantes de educación media. Entonces quiero ver qué tanto juega el papel del docente para estudiantes, para ver también cómo va a influir en los tipos de carreras que los estudiantes van a optar cuando vayan a la universidad. Bueno, los 4 procesos de aprendizaje teníamos la atención, la retención, la ejecución o producción y la motivación o reforzamiento. Es decir, cuando aplicamos este modelo de la observación, primero lo que hacemos es poner atención. Es decir, para aprender una conducta se necesita que esa conducta sea atendida. Si nosotros no ponemos atención, pues significa que no estamos aplicando el aprendizaje observacional, porque no va a crear, no va a generar en nosotros nada, porque no vamos a estar poniendo atención. Bueno, por las características del modelo, bueno, cuando llama nuestra atención algo, como tiene algunos ciertos factores que influyen para atraer nuestra atención. Por ejemplo, las características del modelo, la característica y el valor funcional de la conducta, y por las características del observador. Entonces, luego en la parte de lo que es la retención, la atención debe de ir seguida por la retención o almacenamiento de las características del modelo en la memoria para poder recuperarlas y usarlas posteriormente. Entonces la retención se realiza de forma pasiva, sin necesidad de ejecutar la conducta observada. Pero si en algunos casos puede que la persona sí decida, ¿verdad?, ejecutarla en el momento. Y después está el paso de ejecución o reproducción. Es decir, que si la conducta del modelo es aceptada por el sujeto y además observa que las consecuencias que se derivan son satisfactorias para la persona que emite esa conducta, es probable que el observador la reproduzca en alguna ocasión. Es decir, que Fátima seguramente vio de que su maestra, el proceso de enseñanza de ella, como ella enseñaba, traía cosas positivas en los estudiantes y generaba cosas positivas en ella. Entonces primero ella aceptó esta conducta. Primero ella tiene que haber aceptado la conducta del modelo que ella siguió, y luego pues va a venir a reproducirla cuando ella ya ejerza su profesión. Está también lo que es la otra parte, la motivación o reforzamiento, es decir, que si la conducta tiene consecuencias satisfactorias, será un incentivo para nuevas repeticiones. Para Bandura, más que las consecuencias reales, lo que fortalece el aprendizaje son las expectativas de las consecuencias que se derivan de la reproducción de la conducta. Y pues estos son los procesos de este aprendizaje de la observacional, y creo que hasta aquí iba. Sí, hasta aquí. Le dijo el aprendiz al maestro, ¿qué es la rutina? Y sonriendo compasivamente como siempre le dijo, la rutina es la llave para dejar de saborear la vida.
Tira la llave que cierra mentes y abre la mente que reconoce las llaves y podrás elaborar cada instante de tu vida. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, abarcamos cabal las 2 horas porque yo entré muy tarde, pero espero que el análisis que hayamos hecho acerca de esta teoría pues les sea de mucha utilidad, les ayude, y les agradezco muchísimo por su participación. Voy a procurar, vamos a ver si quedó grabada esto para poder subirla, para poderle enviarle a ustedes el enlace y que la puedan tener. Pero me gusta que en realidad noté de que sí han leído el material y eso está muy bien, les felicito, así tienen que hacer, hay que analizar el material y cualquier duda que tengan, no duden en consultarme, escríbanme a la plataforma, tenemos el correo, tenemos el WhatsApp, entonces escríbanme y no olviden entregar la tarea el viernes. Y los que llevan conmigo introducción a la pedagogía, recuerden que para mañana son las preguntas, ¿sí? Las preguntas se encuentran en plataforma, en la pestaña de tareas y evaluaciones. Solo son 2 preguntitas, no hay la rúbrica, no piden por rúbrica porque no hay, sino que se van a ir y se va a calificar en base al análisis o el criterio de cada tutor, es decir, analizando coherencia, analizando si se encuentra relación en la respuesta con el material brindado en la plataforma. Así que espero que la envíen. Bueno, pues los dejo ya porque se me descargó la modem y ya se me va a apagar el internet. Les deseo que pasen una feliz noche y no sé si quiere decir alguien algo. Gracias. Ustedes también descansen. Ay, disculpen que los desvelé. En serio, wow. Gracias, igual, feliz noche. Yo sí me voy a dormir porque mañana me toca después levantarme a las 4 de la mañana. Así que todavía voy a ir a descansar un ratito. De hecho, anoche solo dormí 2 horas. Y hoy pues dormiré como unas 4. Nos vamos a hacer viejitos rápido. Ay, Manuel, lo siento, de verdad, en serio, lo siento. Ya me ha tocado que, bueno, de hecho ayer me estaba acostando a las 2 de la mañana. Me he levantado a las 4, no he dormido mucho. Hoy, bueno, voy a dormir aproximadamente unas 4 horas hoy otra vez. Así que, ay no, ya me dejaron. Dice que ahí se quedaron con la duda de la caja del avión. Ya me van a contar esa, me la tienen que contar al WhatsApp. No se les olvide. Al WhatsApp, todos los chistes al WhatsApp. Al WhatsApp, Fátima, compartan. Y hay veces estoy bien aburrida, así que cuando me cae un chistecito ahí al WhatsApp me va a servir de mucho. Ok, feliz noche. Bueno, pues no se preocupen que todo sacrificio tiene su recompensa. Así que yo sé que lograrán todo.